Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Y como siempre, en este compromiso con la información, la opinión y el análisis, vamos a estar abordando temas vinculados con la política. Decimos que es política local, fundamentalmente ateniéndonos quién es nuestro invitado y bueno, porque está trabajando justamente en Rosario. Pero eso no quiere decir de que la preocupación del senador Fabio Porta se circunscriba a solo lo que es el ejido de la ciudad de Rosario, sino que más bien tenemos que empezar a pensar en políticas de carácter continental. Y cuando decimos esto estamos hablando específicamente de América del Sur. ¿Por qué la importancia, no, de que un senador italiano, en este caso de Fabio Porta, como decía anteriormente, tiene especial relevancia, no solo porque nos está visitando aquí en el diario digital, sino porque está realizando una actividad que tiene que ver con objetivos, seguramente que él nos va a explicar, y que tiene que ver con la realidad, la vivencia y, por qué no, las expectativas que pueden tener lo que ellos denominan los italianos al estero o los aquellos que son extranjeros. Ve, acá no somos japoneses todos, yo me llamo Batizaco, así que bueno, bienvenido, y no sin antes contarles que Fabio Porta no solo es senador, sino que además en Brasil ha sido un importante dirigente sindical, con lo cual entendemos por qué está en el Partido Democrático, por qué esta vocación, si se quiere, por entender los temas desde un abordaje filosóficamente humanista, y por qué también la elección de los temas. No es casual en función de su propia formación. Entonces, con esta breve presentación le damos la bienvenida a Fabio y a Rosario. Así que buenas tardes, bienvenidos a esta casa y, por supuesto, para quien nos está viendo, allí tienen la cámara, pero no sin antes decirle y preguntarle a Fabio, bueno, ¿qué tal Rosario? ¿Cómo los ha recibido? Y si los objetivos que se han propuesto en esta visita se están comenzando a cumplir o ya se cumplieron. Gracias por la oportunidad de conversar a través de esta red de televisión, este canal, con tantos rosarinos, tantos ítalo-argentinos que tiene sangre italiana, sí, o que tiene alguna relación con Italia, ¿no? que algo que es común en Argentina o en todos la América del Sur, porque yo represento como senador de la República Italiana los italianos que viven en Argentina y América del Sur. Rosario es la ciudad donde la concentración de esta población de origen italiana es la más alta, la mayor de todo el mundo, tal vez. No es la primera vez que visito la ciudad, que encuentro la comunidad italiana. Es la primera vez que como senador de la República estoy en Rosario, ya en pocas horas encontrando al intendente, el nuevo cónsul de Italia, autoridades políticas, sindicales. Tuvo la impresión que hay una gran expectativa, una gran disponibilidad a trabajar juntos en los próximos meses, los próximos años, para estrechar las relaciones entre Italia y Argentina, para valorizar esta presencia histórica en Rosario, una ciudad que a muchos italianos, muchos sicilianos, yo soy originario de Caltagirone en Sicilia, y es una relación personal, más principalmente una relación política. El Partido Democrático, mi partido, en este momento tiene un papel importante en Italia y no tenemos duda que este trabajo va a continuar por muchos años. Se entiende, son la segunda fuerza en Italia. 187 escaños en el Parlamento. Vamos a contarles a quien nos está viendo de que la República Italiana, que nació allí por 1881 y tiene una constitución también bastante nueva porque es de 1948, hay que tener en cuenta que está a la altura de lo que puede decirse son las últimas grandes constituciones y muy pluriinfeccionada desde el punto de vista de lo que es el animus, ¿no?, en lo que es el constitucionalismo social, o con alguna especial sensibilidad por lo que es el tema humano vinculado con lo democrático, pero fundamentalmente el aporte del Partido Socialista tiene que ver con dos conceptos, democracia y justicia social. No es menor, y mucho menos si se trata de la extracción sindical que usted tiene, senador, que seguramente se hará sentir allí en el Palacio Madama. Así que
cuéntenos, ¿cuáles son las prioridades de su agenda en el Parlamento? Sí, mi formación de sociólogo con una atención especial, ¿no?, para la organización, las organizaciones sociales, ¿no? Mi militancia sindical es una militancia que empezó en Italia, después en Brasil, en la construcción, ¿no?, de una red de sindicalismo de resultado, de sindicalismo ciudadano. A través de esta experiencia ya tuvo la oportunidad de ser elegidos 2 veces en la Cámara de los Diputados para trabajar básicamente valorizando y mejorando y respetando los derechos de los italianos que viven fuera de Italia, los italiani all'estero, a través de una mejoría de los servicios consulares, a través de más inversiones en lengua, cultura, intercambio entre Italia y la propia comunidad que vive all'estero, más al mismo tiempo un trabajo que es de geopolítica, de estrechar relaciones entre Italia, Europa, Argentina, América del Sur, Latinoamérica, una región extraordinariamente rica y complementar de Italia, ¿no? En este momento de guerra en Europa sentimos más fuertemente esta importancia estratégica de una complementariedad con América del Sur. En nuestro partido es un partido presente con una tradición democrática, socialista, de grande relación, de fuerte relación con el movimiento sindical y operario. Entonces, por estos motivos, Rosario, Argentina, son parte de mi vivencia política personal y de la mi formación sociológica. Entiendo el aspecto estratégico de su visita en el sentido de que esta complementariedad se da a partir de la guerra, como usted dice. Ahora, cuando nos focalizamos en las necesidades y las expectativas de los italianos o los hijos de italianos o aquellos que están tanto en Argentina como en Brasil o en Latinoamérica, ¿cuál es la principal demanda que ustedes reciben respecto de las personas, ¿no? La demanda principal son los servicios consulares. ¿Por qué? Porque una comunidad como de la circunscripción consular de Rosario, de 160.000 ciudadanos italianos, es claro que una estructura relativamente pequeña como un consulado hay dificultad a responder a todo este tipo de demanda. Ahora, el papel del senador, del legislador, es interfazar con las instituciones italianas, esta comunidad, valorizar este aporte que no es solamente un aporte burocrático, que no es solamente un vínculo administrativo, orientar las instituciones italianas para que la relación con la propia comunidad en el extranjero sea una relación mutua, recíproca, proficua, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo, y al mismo tiempo explicar, educar a la propia comunidad que vive fuera de Italia sobre algunos derechos, pero también deberes, ¿no?, el deber de la participación, del conocimiento de la lengua, de la cultura. Para eso es importante una presencia que no sea solo personal, pero a través de los círculos de nuestros partidos, los gremios sindicales, las asociaciones, tentar mejorar también el sistema de representancia de los italianos, por ejemplo el comité, donde hay una presencia de personas que son cercanas de nuestro partido, para que estas herramientas democráticas sean utilizadas no para fines propios, no para intereses particulares, más para mejorar la relación de Italia con ciudadanos fuera de Italia. ¿Se entienden ustedes a partir de las charlas o los encuentros que han tenido con los italianos que de alguna forma están imbuidos, digamos, de la misma escala axiológica, de valores que los animan en esta idea, ¿no?, de integrar la posibilidad no solo del diálogo, sino también de, si bien se resuelven algunas cuestiones de orden administrativo, me gustaría que nos cuente y les cuente a quien les está viendo en qué se ha avanzado respecto de esta proximidad que ustedes han tratado de establecer con los italianos en la ciudad. Sí, me parece que estos encuentros
fueron muy interesantes y avanzamos mucho, ¿no? Estoy acá con Rosario Grenchi, que es nuestro representante y responsable para las relaciones institucionales del Partido Democrático en Argentina. En este sentido, por ejemplo, el encuentro con el intendente de Rosario fue muy interesante porque ya individuamos algunas cosas específicas con relación a la valorización histórica y en perspectiva de esta comunidad. Tenemos alguna materia a ser levada para nuestro gobierno, para desarrollar algunos proyectos. Esto es parte de un trabajo que solo una grande fuerza política italiana puede hacer. Ningún movimiento, ninguna pequeña asociación puede tener una relación constructiva, positiva con el gobierno italiano como nosotros. Esto es el compromiso principal de este día de trabajo en Rosario. Esta forma de representación, y le quería preguntar fundamentalmente porque sabemos que es una república parlamentaria, lo que hace una gran diferencia con la República Argentina respecto del sistema político. Cuando existen estas prioridades y a usted le toca trabajar, quiero que usted les cuente qué es lo que usted hace allí en el Senado, a quien lo está viendo, porque a veces se creen que son ni más ni menos que visitas de carácter turístico, algunos piensan esto, y seguramente en las comisiones en las cuales usted trabaja dentro del Senado, habrá intereses que hacen a todos aquellos que estamos en Sudamérica y que de repente es como no lo vemos, no lo escuchamos y no es de la noticia diaria porque nuestros diarios reflejan otra realidad. Dicen, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Fabio Porta en el Senado italiano por nosotros? Se lo pueden preguntar. ¿Usted le puede contar, senador, cuál es su actividad y en qué comisiones específicamente se destaca ese trabajo? No se trata de turismo, más de un trabajo muy complejo, un trabajo que consta en dos cosas. De un lado, una presencia permanente, competente en el Senado. Yo participo de la Comisión de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí. Que es la comisión que determina, estudia, valía y trabaja en la relación de Italia con los países del exterior y con las propias comunidades del exterior. En esta comisión estamos trabajando justamente la cuestión que cité de las relaciones con los consulados, pero también los proyectos de intercambio, de validación de títulos de estudio, de intercambio cultural, cómo mejorar el sistema de cooperación en varias áreas, judiciaria, económica, entre Italia y Argentina en el caso específico, y en el Senado como un todo estamos ya preparando, ¿no? A partir de una gran inversión que la Europa está haciendo después de la pandemia, cómo direccionar parte de estos recursos para mejorar propia presencia en el campo de la internacionalización, de la valorización, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas italianas en el extranjero. En este sentido estamos trabajando. No es un trabajo fácil. Que intento hacer es trabajar en el Senado, pero al mismo tiempo mantener una proximidad con el elector que vive en Argentina, en Brasil, Uruguay, Venezuela, porque el legislador tiene este duplo compromiso. De un lado, trabajar en la institución, de otro lado, mantener el vínculo con el propio elector. Este es un desafío grande. No todo el mundo, no todos los parlamentarios consiguen hacerlo, y sí, yo estoy intentando hacer esto con la ayuda de la organización del Partido Democrático. Bueno, ¿nos puede contar brevemente en qué consiste su función? Porque por lo pronto se ve que toca tanto desde, si bien es desde el partido, también desde lo institucional, interactúa de otra manera porque está hablando un partido, y un partido es una institución en Italia. Tal cual. Digamos, mi papel es principalmente relanzar la actividad del partido en Argentina. Nosotros tenemos un cierto atraso histórico debido a factores de varias entidades, de varios tipos, pero el tema es que nos convencimos que hay que darle mucho espacio a los partidos que tienen, como decía Fabio antes, una trayectoria
que va mucho más allá de las elecciones de los italianos en el exterior, Sí. y darle atención a los italianos por lo que se refiere a las necesidades reales y no a los pequeños círculos que intentan cuidar su propia huerta o amiguismos y situaciones, digamos, a veces también muy poco transparentes. Nosotros queremos convencer, haciendo el trabajo propio que nos corresponde como organización política, que la gente puede acercarse, puede sostenernos porque estamos en condición de hacer avanzar propuestas políticas realmente de crecimiento para los italianos, con los servicios consulares, que son uno de los problemas más urgentes, Sí, claro. pero también superando un poco esa lógica, digamos, un poco retórica de la inmigración como sufrimiento y como, sí, todo eso es un patrimonio del pasado que tenemos bien presente y sobre el cual construimos, y que muchas veces es mucho más importante el patrimonio cultural. Quiero decir, todo el mundo, sobre todo aquí en Argentina, yo trabajé muchos años en la Cancillería italiana, Sí. y principalmente en Argentina y en Brasil, Sí. y me di cuenta que hay esta ansiedad de tener el pasaporte italiano en la mano, ¿no? Que también es una de las componentes de la dificultad que tienen las oficinas consulares. Sí. Y nosotros creemos y pensamos que sea muy importante también saber que más allá del color del pasaporte que uno tiene en el bolsillo, el patrimonio para, digamos, implementar una política realmente que se haga cargo de los problemas de la gente es el patrimonio cultural, es la raíz común, la misma manera de pensar, qué sé yo, entidades fundamentales como la familia, como la comida. Yo decía recién en uno de los encuentros que nos ofrecieron, Sí. nos agasajaron, digo, en Italia como en Argentina la comida tiene un valor central, ¿no? Sí, claro. El afecto se mide en calorías. Sí. Y bueno, y esto creo que es un eje simple, un mensaje muy simple para que la gente entienda que esto no es una superestructura más, Sí, es claro. realmente una manera de acercarse y de llevar adelante las necesidades como prioridad de la actividad política. Y bueno, Fabio es, creo, el único, uno de los poquísimos políticos que hizo y realizó una propuesta que se transformó en una ley concreta, o sea que todo lo que los consulados recaudan en derechos consulares sea destinado a un fondo del cual el 30% del valor global en el mundo vuelva a los consulados para, digamos, tener una posibilidad de acceder a unos fondos adicionales, porque en el balance del Estado, eso es un problema histórico que siempre tuvo Italiana, que mi experiencia anterior en la Cancillería, Sí. el presupuesto destinado a la política exterior en general y a las redes consulares y diplomáticas siempre fue el más bajo de todos nuestros partners europeos. Y esto es una cuestión también en la cual estamos trabajando para revertir ese atraso que tenemos. Esto es una iniciativa desde el punto de vista del partido, porque es importante lo que usted dice, porque no es una suerte de, cobijo sobre el pasado como refugio, sino que el sentimiento es un presente vivo cargado de proyectos. Absolutamente. Entonces, en esta idea de cargar de proyectos, yo le quería preguntar, Rosario, ¿usted siente como partido y también la necesidad de hacer este mismo tipo de planteo en Italia como forma de reedificar las relaciones entre Italia y Argentina, no solo desde el punto de vista institucional, sino entre las personas? La pregunta es, Italia, cuando usted hace una suerte de proposición en este sentido, ¿lo siente de la misma manera o es más demandado por Argentina que la consideración del Estado italiano, vamos a decir, o de un gobierno en particular, porque no todos los gobiernos son iguales en ningún país, y si esto de alguna forma, ese correlato en esta disputa, ustedes fueron escuchados?
Es una pregunta interesante porque en realidad hay siempre una distancia entre lo que la gente imagina y la realidad, ¿no? Sí, claro. Es una paradoja que en una época de la hipercomunicación en muchos casos se viva todavía de mitos y leyendas en lugar de ir a ver exactamente cómo están las cosas. Yo creo que en Italia se conoce demasiado poco de lo que es la realidad hoy. Todos, qué sé yo, en toda mi red de amigos, parientes, todos tenemos algún pariente emigrante que emigró, o el abuelo, el bisabuelo, Sí, claro. pero tanto en Italia se quedaron con las imágenes de las grandes naves que Sí, salían, y era un viaje desgarrador porque no había más contacto, y tanto en Argentina se imaginan que Italia sea más o menos lo que los abuelos le contaron o los padres más o menos entendieron. Yo siempre me llamó mucho la atención, me conmovió una anécdota que contaba Osvaldo Soriano, ¿no? Ese gran escritor, Sí, claro. que decía que dice, cuando nosotros éramos chicos teníamos los abuelos que hablaban un idioma que nuestros padres entendían y nosotros no, pero nuestros padres lo entendían y no lo podían hablar. Nosotros, los nietos, digamos, no podíamos ni hablar ni entender. Claro. Entonces la conclusión fue que a medida que uno envejece se vuelve italiano. Eso Sí, me claro. parece una síntesis muy linda, Sí. muy poética de lo que es la realidad. Y de eso que decía antes, el patrimonio de la emigración se tiene que transformar en un propulsor de futuro y no simplemente un añorar ese pasado, ese sufrimiento, porque la emigración, bueno, hay estudios muy importantes sobre lo que significa en la vida de una persona un desarraigo como la de la emigración, ¿no? Que Sí, por sigue supuesto. en el ADN de la gente por muchas generaciones. Sí. Entonces, como reconciliar el pasado con el futuro se hace a través de los lazos culturales y a través del intercambio que hoy es posible. Una de las propuestas que queremos llevar adelante también, que se pueda difundir y superar los problemas económicos y administrativos de los contratos de publicidad, Sí, porque claro. hoy en día podría tenerse tranquilamente la RAI en directa, no la transmisión de las pocas horas reservada a los italianos, sino la conexión total como tienen muchos países europeos y extraeuropeos también por una cuestión de cercanía geográfica. Los medios hoy, como saben mejor que yo, permiten esta difusión total. Hay que superar los obstáculos de orden económico y comercial que impiden esa difusión. Y ahí también es una herramienta no solo para enriquecer nosotros tenemos un problema histórico también con la difusión del idioma, ¿no? Sí. Para tener una difusión y para organizar alrededor de esa difusión una importante respuesta, hay que tener también una demanda. ¿Y cómo se genera la demanda? Difundiendo el idioma, porque es una cosa que se retroalimenta. Bueno, creo que eso es uno de los desafíos que finalmente la tecnología nos permite vehicular con más facilidad, y sobre el cual hay que apuntar, y creo que lo haremos de forma muy decidida como una de las prioridades. Está bueno eso y bueno, lo rescatamos. Creemos que tal vez habría algún otro tipo de herramientas en las cuales se puede interactuar desde el punto de vista de la comunicación. En el sentido, no lo estoy diciendo desde el punto de vista institucional con Italia, y mucho menos con la RAE, no porque no sea de nuestro agrado. Me cansé de ver programas de la RAE. Mi papá era italiano y llegó a Argentina en el año 54. Entonces, el tema está muy presente. Ahora sí, también es cierto que si acá es muy difícil encontrar diarios, por ejemplo, italianos en los kioscos. Está bien, el soporte de papel está cayendo y se va sustituyendo por lo que puede ser Internet. Ahora, no hay programas informativos y muchas veces sabemos que todo lo que son noticias de la península son filtradas por distintas agencias internacionales. Lo que hacen a veces, lo que hace esto que muchas veces nos separen más que nos encuentren. Fundamentalmente cuando hay intereses diversos en el mundo, que está muy bien que así sea, porque los países tienen que vivir,
y los proyectos políticos de esos gobiernos y de esos estados también tienen que desarrollarse. Si no, no viviría la gente. Entonces digo, bueno, en esta suerte de interacción desde el punto de vista político o institucional o parlamentario, digo si es posible pensar en estas cosas como forma de no tener, intermediarios en la posibilidad del encuentro. Digo porque a lo mejor por allí un acuerdo firmado entre instituciones educativas promueve el estudio del idioma, porque me interesaría mucho abrevar en fuentes italianas y si no lo sé, mi primer paso es estudiar italiano. De acuerdo. Entonces digo, bueno, la visita también comprende la universidad, algunos centros de investigación, algunos departamentos vinculados con lo que es, no sé, a lo mejor no, yo me equivoco, pregunto por inquietud. Como para hacer un puntapié inicial en este sentido, ¿tienen pensado hablar con el rector de la universidad? En la visita estaba previsto un encuentro con el corrector de la universidad, ¿no? Sí, sí. No sé si mañana también que estaremos en Santa Fe, pero es siempre una preocupación de nuestra organización también de las misiones en el exterior, Sí. de colocar la parte académica y cultural al lado de la institucional, la económica, que son, pienso, los tres pies de una política seria de integración. Bien. Economía, política y cultura, porque una sin la otra no se sustenta. No, es cierto. Bueno, para quien lo está viendo, no es una visita testimonial. Está claro que están trabajando en muchas materias, en varios espectros y con una llegada que va mucho más allá de lo que pueden imaginar si en esto estamos desarrollando justamente. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? Y ya los voy a ir liberando porque ustedes tienen una agenda nutrida en la cual seguramente van a tener que trabajar mucho y profundo, ¿no? Sí, el próximo paso relativamente a la visita es Santa Fe mañana con una intensa como aquella de hoy agenda con la comunidad italiana, las instituciones locales, académicas, culturales y políticas. Y principalmente regresando en Roma, dar secuencia a estos encuentros para que la visita no sea solamente un momento testimonial, ma possa tener un propio resultado in termini di relación con el Ministerio del Exterior por la parte consular, la criticidad, cómo resolver alguna cosa, cómo reforzar, por ejemplo, el consulado de Rosario, la parte de política cultural, entonces envolver también el Ministerio, el Departamento de la Cultura, en qué manera podemos, ¿no?, a partir de la historia, de la presencia de la inmigración italiana en Rosario, Argentina, hacer algo en los próximos meses, hasta el final del año, para ya indicar algún proyecto concreto y por cuanto pertenece a la parte económica, encontrar la Asociación Italiana de las Cámaras de Comercio en el Exterior, porque existe, hoy tuvimos la oportunidad de conversar con algunos sectores de pequeña y mediana empresa, principalmente en el sector agroindustrial. Sí. Existe un espacio para mejorar, ¿no?, este intercambio con transferencia de tecnología, con apertura de los mercados. Entonces, el próximo paso es siempre abrir en Italia una oportunidad siempre mayor de valorización seria, concreta, no de forma solamente de asistencialismo, de clientelismo, de esta relación con la comunidad italiana, en este caso de Rosario y Santa Fe. O sea, una integración genuina, digamos, a partir de lo que cada una de las naciones pueda dar. Bueno, si no, ¿qué es lo que le está faltando hoy que Ucrania no les da? Una buena pregunta, ¿no? En este momento estamos seriamente preocupados con esta situación de Ucrania. Todos nos, europeos, italianos, tenemos en mente todo que nuestros padres, madres vivenciaron con la Segunda Guerra Mundial.
Sabemos que è una guerra e tenemos que trabajar porque luego possa terminar una absurda invasión, ¿no?, por parte de la Rusia y que la Unión Europea possa tener un papel protagonista para restablecer esta orden democrática, ¿no?, en un continente que debe volver a ser un continente de paz, nunca más de guerra. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias a ambos y seguramente estaremos en contacto más adelante para saber, bueno, cuál fue el resultado, cuál es la medición que ustedes hacen y seguramente que va a ser una mesura de carácter positivo porque entiendo que la fluidez, pero también hay una razón, que puede ser la razón del corazón, la razón de la sangre, la razón de la historia, pero más que nada el sentimiento vivo de aquello que no se perdió, porque si no, no estarían acá. Así que gracias por su tiempo. Gracias, Boy. Por favor. Bueno, damos por concluidos entonces este capítulo aquí en el Diario Digital Conclusión y bueno, nos quedó mucho para analizar y seguramente lo haremos en próximos capítulos respecto de esta visita que es muy bienvenida y sentida, por supuesto, porque habla de una realidad, o sea, no solo es una cuestión de necesidad la que impulsa tanto al senador Porta como para decir, no, este es un tema solamente vinculado a la guerra, no, hay toda una historia que tiene y que comparte Argentina con Italia, en donde hunde sus raíces culturales y donde la más sintética y la más, digamos, la postal que mejor colorea esta intencionalidad es en la casa los días domingos comemos pastas. Así que de esa nos zafamos. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y seguramente nos vamos a estar viendo aquí por el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.